Grado 11, Química. Guía de trabajo número 1103. Propiedades químicas de los alquenos. Docente Samuel Niño. Al principio de una nueva hoja en el cuaderno de química se debe escribir el nombre y el grado que cursa el estudiante. Este video denominado clase 11032 trata de las propiedades químicas de los alquenos. Propiedades químicas de los alquenos. Las oleofinas alquenos son mucho más reactivas químicamente que las parafinas alcanos, debido a que en el doble enlace se presenta un enlace pi, que se caracteriza por ser débil y muy fácil de romper. Aquí observamos el enlace doble constituido por un enlace sigma y un enlace pi. El enlace sigma es fuerte, difícil de romper, mientras que el pi es débil, fácil de romper. Las reacciones más comunes de los alquenos son las de adición. Las principales reacciones de los alquenos son dos. Primero, A. Reacciones de adición. Ocurren cuando a un alqueno se le adiciona, se le suma, se le agrega o se une un reactivo mediante la ruptura del enlace pi del doble enlace. Primera reacción de adición, hidrogenación. Hidrogenación significa adición, suma de hidrógeno. Y el mecanismo es el siguiente. Tenemos el eteno que reacciona con hidrógeno en presencia de platino como catalizador. El catalizador hace que se rompa el enlace pi y se rompa el enlace covalente puro del hidrógeno. Los dos hidrógenos se trasladan a los dos carbonos donde se rompe el enlace pi. Primer hidrógeno, segundo hidrógeno. Y el eteno se convierte a etano. A cada carbono le llegó un hidrógeno, se rompió el doble enlace, solamente quedó el sigma. Y conclusión, los alquenos, mediante hidrogenación, suma de hidrógeno, se convierten en alcanos. Cuando aparezca el GIF, significa que lo que está en pantalla es lo que deben copiar al cuaderno. Otro ejemplo. Tengo el 1-propeno, le agrego hidrógeno, utilizando níquel como catalizador. El catalizador hace que se rompa el enlace pi y el enlace apolar del hidrógeno. Los dos hidrógenos se trasladan a los dos carbonos, donde ocurre el rompimiento del enlace pi. Para este y para esto. Entre ellos dos ocurrió el rompimiento en el enlace pi. Y el 1-propeno se convierte a propano. Un alqueno, mediante hidrogenación, se convierte a alcano. Otro ejemplo. El 1-buteno. Le agrego hidrógeno, utilizando platino como catalizador. El catalizador ocasiona rompimiento del enlace pi, rompimiento
del enlace apolar, los hidrógenos se trasladan a los dos carbonos donde se rompe el enlace pi, para este carbono, y el 1-buteno mediante hidrogenación se convierte a butano. Copiamos lo que aparece en pantalla al cuaderno. Segundo, halogenación, que significa adición, suma de halógenos. Los halógenos se refieren a los elementos del grupo 17 o grupo 7A de la tabla periódica. Tenemos el eteno, voy a agregar una molécula de cloro en presencia de tetracloruro de carbono como catalizador. El catalizador rompe el enlace pi y rompe el enlace covalente puro de la molécula de cloro. Los cloros se trasladan a los carbonos donde ocurrió el rompimiento del enlace pi. Uno viene para acá y el otro para el otro carbono. Y ocurrió lo siguiente. El eteno perdió el enlace pi, solamente queda con el sigma, pero al primer carbono le llegó un cloro y al segundo carbono le llegó otro cloro. Y este compuesto se llama el dicloroetano. Algunos autores lo escriben como 1,2-dicloroetano, pero los números no son necesarios. Otro ejemplo, con el 1-propeno. Le voy a agregar bromo, un halógeno, en presencia de etanol como catalizador, un alcohol. El catalizador rompe el enlace pi, rompe el enlace apolar de la molécula de bromo y los bromos se trasladan a los dos carbonos donde se rompe el enlace pi. Uno viene para acá y el otro para este otro carbono. ¿Qué me queda? Ya no me queda el doble enlace porque el enlace pi se rompió, pero al primer carbono le llegó un bromo y al segundo carbono le llegó otro bromo. Y ahora la molécula se llama carbono 1, carbono 2, carbono 3. En el 1 y en el 2 hay dos bromos, 1,2 dibromopropano. Copiamos lo que aparece en pantalla en el cuaderno. Tercero, hidrohalogenación, adición de haloácidos. Alguna vez lo estudiamos como los ácidos hidrácidos. Acuérdense que hay dos clases de ácidos, los oxácidos que tienen oxígenos y los ácidos hidrácidos que no tienen oxígeno. Primer ejemplo, tenemos el propeno y voy a agregar ácido bromhídrico. El ácido bromhídrico es muy fuerte que ocasiona el rompimiento del enlace pi. Rompo el enlace entre el hidrógeno y el bromo, envío el hidrógeno para un carbono y el bromo para el otro carbono. Y me quedo así,
al primer carbono me llegó el bromo. Y este es el 1-bromo propano. Pero puede que suceda lo siguiente, que el hidrógeno se vaya para el primer carbono y el bromo para el segundo carbono. Y me quedaría así. Al segundo carbono llegó el bromo y ahora el compuesto se llama el 2-bromopropano. En la práctica, en el laboratorio, solo se forma el 2-bromopropano, aunque en teoría se pueda formar el 1-bromopropano. Copiamos lo que está en la pantalla al cuaderno. Ahora vamos a explicar por qué el compuesto que se forma es el 2-bromopropano. Tenemos el propeno, eno doble enlace. Le voy a agregar ácido bromídrico. El ácido bromídrico es muy fuerte, rompe el enlace pi. Ahora, ¿cómo sabemos que el bromo va para el carbono 2? Un científico ruso descubrió que cuando se rompía la molécula del haloácido, y ese científico se llama Markovnikov, y de ahí la regla de Markovnikov que establece: en las reacciones de adición a enlaces dobles o triples, la parte positiva del reactivo se adiciona al carbono que tenga un número mayor de hidrógenos o un mayor número de hidrógenos. Entonces, en el ácido bromídrico, el hidrógeno trabaja con +1, es la parte positiva, el bromo con -1, por ser un hidroácido, trabaja con -1. Entonces, Markovnikov dice, ¿cuáles son los carbonos donde ocurre el rompimiento en el enlace pi? ¿Y cuántos hidrógenos tiene cada carbono? Entonces, el primer carbono tiene 2 hidrógenos, el segundo carbono tiene 1 hidrógeno. Markovnikov dice, el hidrógeno va al carbono donde hay mayor número de hidrógenos. El hidrógeno va al primer carbono, por consiguiente el bromo va al segundo carbono, y así es que se forma el 2-bromopropano. Gracias a la regla de Markovnikov es que se puede explicar por qué siempre se forma el 2-bromopropano en el laboratorio. Escribimos lo que aparece en pantalla en el cuaderno. Siguiente ejemplo. El propeno reacciona con ácido clorhídrico en presencia de peróxido de hidrógeno como catalizador. Y la presencia del catalizador hace que esta reacción sea muy diferente a la anterior. Como hay un catalizador en este tipo de adición de haloácidos de hidrohalogenación, vamos a aplicar la ley de Karash, que dice, al adicionar una molécula de un haloácido, sea ácido bromídrico, ácido yodhídrico o ácido clorhídrico, a un alqueno,
en presencia de oxígeno o peróxido, la adición es contraria a la regla de Markovnikov y se denomina adición anti-Markovnikov. Markovnikov, ¿qué decía? Que los hidrógenos van al carbono donde hay mayor cantidad de hidrógenos. Y Karaske nos dice que no, que es al contrario. ¿Cómo sabemos cuál aplicar? El catalizador. Cuando hay catalizador, aplicamos Karash. Cuando no hay catalizador, utilizamos Markovnikov. El ácido es muy fuerte, rompe el enlace pi, se rompe el enlace entre el hidrógeno y el cloro, la parte positiva que es el hidrógeno, entonces busca cuál carbono tiene mayor cantidad de hidrógenos. Entonces, el primero tiene 2, el segundo 1. Como este es Karash anti-Markovnikov, el hidrógeno va a donde hay menos cantidad de hidrógenos para el segundo. Y el cloro va para el primero. Y el propeno se convierte al 1-cloropropano. Vamos a hacer este otro ejercicio. Tenemos el 2-penteno. Vamos a agregarle ácido yodhídrico en presencia de peróxido de hidrógeno como catalizador. Cuando hay catalizador, aplicamos ley de Karash. Rompemos el enlace pi, rompemos el enlace hidrógeno-yodo. Vamos a aplicar Karash. La parte positiva, que es el hidrógeno, va al carbono donde hay menor cantidad de hidrógenos. Observemos, entre estos dos carbonos está el rompimiento en el enlace pi. Pero ojo, uno tiene un hidrógeno y el otro tiene un hidrógeno. Cuando se presenta este empate, vamos a desempatar de la siguiente manera. Partimos la molécula desde el enlace doble en 2. Y observamos, al lado izquierdo me quedaron 4 hidrógenos, al lado derecho me quedaron 3 hidrógenos. El hidrógeno va a donde hay menor cantidad, que es el lado derecho, y el yodo a donde hay mayor cantidad de hidrógenos. Esta es una forma de desempate. Y me queda en el carbono 2 hay un yodo, la cadena principal tiene 5 carbonos, 2 yodopentano. Copiamos en el cuaderno lo que aparece en pantalla. Cuarto, sulfatación, adición de ácido sulfúrico. Ejemplo, el 1-buteno reacciona con ácido sulfúrico de la siguiente manera. Para entender esta reacción, entonces tenemos que hacer un pasito acá. Tenemos que reescribir la molécula de ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es muy fuerte, ocasionando que haya un rompimiento del enlace pi y un rompimiento en la parte positiva de la molécula del ácido y en la parte negativa. El hidrógeno, parte positiva, ¿para cuál de los dos carbonos va? Aplicando Markovnikov. ¿Por qué se aplica Markovnikov? Porque no hay catalizador. El hidrógeno va al carbono donde hay mayor cantidad de hidrógenos. La parte negativa va para el otro carbono y el 1-buteno se convierte al 2-sulfato ácido de butilo. Copiamos lo que aparece en pantalla.
Quinto, adición de agua, sumar agua, agregar agua. Ejemplo, tenemos el propeno. Le agregamos una molécula de agua. Está reescrita en sus dos iones. Y ácido sulfúrico como catalizador. Rompo el enlace pi por acción del catalizador. Se disocia la molécula de agua en sus dos iones, el ion positivo y el ion negativo. La ley de Markovnikov dice: en las reacciones de adición a enlaces dobles o triples, la parte positiva del reactivo se adiciona al carbono que tenga mayor número de hidrógenos. El primer carbono tiene 2 hidrógenos, el segundo carbono tiene 1 hidrógeno. Entonces viene la parte positiva para el primer carbono y la parte negativa para el segundo carbono. Y se convierte el propeno más agua en el 2-propanol, un alcohol, OH, ol-propanol. Cuando un compuesto orgánico tenga OH significa que es un alcohol. Profe, ¿por qué aquí, habiendo catalizador, no aplicamos Karas o la anti-Markovnikov? Porque dijimos que la Karas se aplicaba cuando habían unos catalizadores muy específicos, el oxígeno y el peróxido de hidrógeno. Copiamos lo que está en la pantalla al cuaderno. Terminamos con la primera reacción que presentan los alquenos, que son las de adición. Continuamos con las reacciones de oxidación. Entre las reacciones de oxidación tenemos primero combustión. Como todos los hidrocarburos, los alquenos, cuando se encienden en presencia de oxígeno, se convierten en dióxido de carbono y agua. Tenemos el 1-hecteno y el 1-octeno. El 1-hecteno reacciona con oxígeno en presencia de fuego como catalizador para producir dióxido de carbono más agua más energía. Estamos ubicados en la primera, hecteno. Estas ecuaciones me falta balancearlas. Primera, antes de la flecha tengo 7 carbonos, después de la flecha tengo un carbono. El coeficiente 1 lo convierto a 7 y me quedan 7 carbonos antes y después de la flecha. Hidrógenos, antes de la flecha tengo 14, después de la flecha tengo 2 en el agua. 7 por 2, 14, y me quedaron 14 hidrógenos antes de la flecha, 14 hidrógenos después de la flecha. En total ahora hay oxígenos después de la flecha tengo 7 por 2, 14, más 7, 21 oxígenos después de la flecha. Busco un número que multiplicado por 2 me dé 21. 10,5 por 2 me da 21. 21 oxígenos antes de la flecha, 21 oxígenos después de la flecha. Ya sabemos que ese número decimal no me sirve, que los coeficientes tienen que ser números enteros. Entonces voy a modificar todos los términos de la ecuación para que la igualdad se conserve. Entonces en el hecteno el coeficiente 1 lo multiplico por 2, el coeficiente 10.5 lo multiplico por 2, el coeficiente 7 del dióxido de carbono lo multiplico por 2 y el coeficiente 7 del agua lo multiplico por 2. Y la ecuación me quedó balanceada. Para el octeno, antes de la flecha hay 8 carbonos, después de la flecha hay un carbono, entonces cambio el 1 por 8, me quedan 8
y 8 carbonos. Antes de la flecha hay 16 hidrógenos, después de la flecha hay 2. Busco un número que multiplicado por 2 me dé 16, 8, 8 por 2, 16. Oxígenos en los productos tengo 8 por 2, 16, más 8 del agua, 24. Un número que multiplicado por 2 me dé 24. Y tengo la ecuación balanceada. Escribo lo que es en pantalla en el cuaderno. Segunda reacción de oxidación de los alquenos, la prueba de Bayer. Ciertos agentes oxidantes, entre los cuales el más utilizado es el permanganato de potasio diluido y frío, oxidan los alquenos con formación de compuestos conocidos como dioles o glicoles. Por ejemplo, 3 moles de propeno reaccionan con 2 moles de permanganato de potasio y 4 moles de agua ocurre un rompimiento en el enlace pi y se produce 3 moles de 1,2 propanodiol, conocidos como dioles, esos compuestos o glicoles, más 2 moles de hidróxido de potasio, más 2 moles de óxido de manganeso. La prueba de Bayer sirve para el reconocimiento de alquenos, ya que fácilmente se detecta la reacción positiva por la desaparición del color violeta del permanganato a medida que se va consumiendo. Cuando queremos saber si una sustancia es un alqueno, agarramos permanganato de potasio que es de color violeta, se lo echamos al alqueno. Si es un alqueno, cuando reacciona y se forma el diol o glicol, ese color violeta del permanganato va desapareciendo. Y así es que se sabe si la sustancia es un alqueno o no es un alqueno. Escribimos lo que aparece en pantalla en el cuaderno. ¿De dónde se obtienen los alquenos? La mayor fuente industrial de los alquenos es el petróleo. Los alquenos superiores presentes en los hidrocarburos se someten a altas temperaturas, con lo que se consigue su fragmentación en alquenos inferiores. El proceso se conoce como cracking, del sonido crack, cracking térmico, del inglés crack, romper, y puede también realizarse a temperaturas bajas mediante el uso de catalizadores. En este caso se conoce como cracking catalítico. Copiamos lo que aparece en pantalla en el cuaderno. Actividad. Esta actividad no aparece en la guía de trabajo, pero ustedes la van a realizar en el cuaderno. Las moléculas de nanoproteins recuerdan figuras humanas y se crearon para estimular el interés de los jóvenes en la comprensión del lenguaje expresado en fórmulas estructurales, muy usadas en química orgánica. Un ejemplo es el nanokit, representado en la figura. Pregunta: ¿en qué parte del cuerpo del nanokit existe carbono cuaternario? A, cabeza, B, manos, C, tórax, D, abdomen. Copiamos la actividad en el cuaderno. .
Después de copiar, ustedes simplemente tienen que responder. Si la respuesta correcta es la A, entonces con un color realizan un rectángulo indicando que esa es la respuesta correcta. Si es la D, entonces me indican con un rectángulo de color que esa es la respuesta correcta. Si es la C, hacen lo mismo. Un rectángulo indicando que es la respuesta correcta. O si es la B, entonces ustedes me indican con un rectángulo de color que esa es la respuesta correcta. Hasta aquí la clase. El documento PDF con las evidencias se debe presentar en la fecha estipulada en la cartilla. Mi Dios les bendiga. Continuamos en la próxima sesión. Sigan juiciosos.